Hola, inicio. Sí, Hola, creo que la mayoría y ya son las 8:05. Ok, bueno, voy a tratar de ser muy breve, es un tema algo largo. Les voy a exponer anatomía, que es un repaso solamente de drenaje linfático de cabeza y cuello y también patrones de invasión perineural. Bueno, hay distinta terminología y me basé en la guía de Hanka, que subdivide los niveles ganglionares en 12 de cabeza y cuello. Hay algunas diferencias y esto es solamente para ver en qué lugares hay mayor riesgo de invasión de acuerdo al nivel que drena cada grupo ganglionar. Bueno, tenemos aquí los drenajes superficiales, que lo podemos ver ejemplificado en este esquema y posteriormente lo vamos a ver corte por corte en la tomografía. Aquí tenemos los parotidios superficiales, los bucofaciales, submentonianos, yugulares anteriores, yugulares superficiales, los occipitales y los que corresponden a los auriculares, preauriculares subauricular o infraauricular. Estos son los superficiales y los profundos, pues son los retrofaringios, parotidios profundos, igual los submaxilares, nuevamente los submentonianos, los niveles 5 que son para prelaringios, paratraqueales y pretraqueales, los yugulares que van a involucrar a los yugulares posteriores, medios y anteriores, y nuevamente los occipitales. Bueno, son cuadros de cuáles son los límites caudal, bueno, cuáles son los límites. No, perdón. Esta es una tabla y es muy importante de por qué vamos a por qué es importante saber el drenaje linfático. Y lo hemos visto en muchas clases, pero pues en esta ocasión, en este taller de no melanoma, hay ciertos sitios donde se produce el cáncer va a afectar a estas áreas en particular, y aquí en este tipo de cáncer les subrayé en cuál debemos de poner atención. Por ejemplo, en los submetonianos, ya que puede haber un cáncer no melanoma del labio inferior, en los submaxilares, en los que también puede estar involucrada la región peribucal, los yugulares posteriores, que van a inervar la piel del cuello, los supraclaviculares, que van a inervar los niveles 5A y 5B, que tienen que ver con la piel del cuello, los niveles pretraqueales, que también van a inervar el piso de la boca y por ahí puede haber afección, los parotidios, que van a inervar la piel frontal, temporal, párpados, conjuntiva, meato auditivo externo, tímpano. Entonces en ellos debemos de poner atención, los bucofaciales, que drenan la nariz, los párpados y la mejilla, y los occipitales, que van a drenar toda la región infra y toda la región auricular. Ahora aquí rápido les enseño unas estructuras en los cortes de tomografía para que ahorita que vayamos analizando el drenaje linfático, pues identificado el hueso maxilar que todos conocemos, el pterigoideo medial, la mandíbula, la arteria carótida interna, que va a ser un límite importante, la vena yugular interna, el músculo digástrico, aquí no se ve el vientre anterior, pero igual es importante, y el digástrico, el vientre posterior. Vamos a tener el macetero, la vena yugular externa, el músculo esternocleidomastoideo, que nos va a servir también como límite de varios grupos ganglionares, el trapecio, y pues la vértebra C1, que igual nos va a servir de límite, el músculo platisma, que nos va a servir de límite para muchos grupos ganglionares, el escaleno, el trapecio. ¿Qué otro me falta? Esto es muy importante: el músculo tiroideo, el cartílago tiroides, la glándula tiroides. Y pues bueno, ahorita nos vamos a ubicar un poquito más, y este es otro corte donde vemos más profundo las arterias
arterias, la vena que aquí nos vemos que ya estamos pues más hacia... Ahora tenemos distintos grupos ganglionares que habíamos repasado ya estas tablas de cuáles son los bordes craneal, caudal, anterior, posterior, lateral y medial de cada grupo, de los submentonianos, submaxilares, yugulares superiores, yugulares medios, yugulares inferiores, los yugulares posteriores, yugulares anteriores, que era la anterior, yugulares supraclaviculares, los yugulares laterales, yugulares anteriores, los prelaringios o pretraqueales, retrofaringios, retroestiloideos, los parotídeos, los bucofaciales, los que tienen que ver con el drenaje alrededor del oído, los occipitales, y bueno, aquí los vamos a ver con más atención y vamos a entender un poquito más cómo es el drenaje. Entonces, primero empezamos con el nivel submentoniano, que lo podemos ver en este corte de tomografía. Déjenme buscarlo. Perdón, ahí está. Y que el límite craneal es el músculo mieloioideo, que aquí lo podemos ver. El límite caudal es el borde anterior del digástrico, o igual la sínfisis de la mandíbula, que aquí la podemos ver. El límite lateral es el vientre anterior del digástrico, que aquí lo podemos ver, y no va a tener límite medial. Después continuamos con el nivel 1B, que es el submaxilar. Entonces vamos a tener que el límite caudal es el borde craneal de la glándula submandibular y el músculo mieloioideo. Entonces aquí vamos a tener la glándula submandibular. Y Eric, mande. Es mieloioideo, ¿sale? Ok, y enseguida vamos a tener de la glándula submandibular nuestro grupo 1B submaxilar. El borde craneal es la porción caudal de la mandíbula, que aquí podemos ver que está la mandíbula, la porción caudal, y ahí se acaba nuestro nivel. El límite anterior es el hueso yoides o el músculo miloioideo, y aquí podemos ver cómo está el yoides, que es y ese va a ser el borde medial, y el borde lateral va a ser el músculo platisma, que aquí lo podemos observar. Continuando con los niveles, vamos a tener el nivel 2 yugular superior, que aquí va a estar el inicio. El borde craneal va a ser el borde caudal del cuerpo del yoides. Que aquí está el borde caudal del cuerpo del yoides, donde termina el yoides. El borde caudal va a ser el borde caudal del cricoides, que aquí está. Y el borde anterior va a ser el borde del esternocleido mastoideo, que aquí lo podemos ver como aquí está el músculo esternocleido mastoideo. Ay, perdón, estaba en otro nivel. El músculo esternocleido mastoideo, y va a ser el borde, va a estar limitando con el borde anterior, y el borde medial va a ser la arteria carótida interna, que igual si seguimos el nivel, aquí está la arteria carótida interna, y de ahí ese va a ser nuestro borde medial. Ahora el nivel 3, que es el yugular medio, que va a continuar, es continuación del 2, el borde craneal, pues va a ser el borde caudal del cuerpo yoides, que lo habíamos visto en el límite anterior, y aquí lo podemos ver, cómo termina el hueso yoides y empieza el siguiente nivel, y el límite inferior va a ser el borde caudal del cartílago cricoides. Que aquí podemos ver todavía aquí alcanza a ver el cricoides, el siguiente corte, ahí acaba nuestro nivel. El límite anterior es el borde anterior del esternocleido mastoideo,
que de igual forma, si seguimos el otro, este va a ser nuestro límite anterior, aquí está, y el borde posterior de el músculo esternocleidomastoideo, que conforme vas hacia caudal, el músculo esternocleidomastoideo queda el borde posterior. Ahora vamos con el siguiente nivel, que es el 4A o yugulares inferiores. Perdón, más hacia abajo. Que es la continuación del 3. Entonces, el grupo 4A, yugulares inferiores, craneal es el borde caudal del cricoides craneal, y caudal es 2 centímetros craneal a la articulación esternoclavicular. Y pues aquí faltaron algunos cortes aquí se alcanza a ver la articulación esternoclavicular y arriba 2 centímetros están nuestros yugulares inferiores. El límite lateral y el límite medial va a ser la superficie profunda del esternocleidomastoideo y el borde medial de la carótida. Y pues aquí podemos ver cómo está la carótida y ese va a ser nuestro borde medial y el trapecio en la porción posterior. El siguiente es el nivel supraclavicular medial, que de nueva cuenta pues es continuación. Aquí vemos nuestro 4A, 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 y ahí empieza nuestro supraclavicular medial. El borde craneal pues es en el borde caudal del anterior, que es este, y el borde caudal es el borde craneal del manubrio esternal. Y pues aquí está el manubrio esternal. Bueno, se alcanza a ver el inicio y ahí es donde va a terminar nuestro nivel 4B. Aquí unas relaciones muy importantes que va a tener es los vasos, la arteria brachiocefálica y el ápice del pulmón, que vemos que desde aquí empieza a colindar con el ápice del pulmón. Y nuestro siguiente nivel que vamos a ver es el 5 o yugular, que ya nos vamos más hacia craneal. Y aquí va a iniciar, bueno, el 5 es continuación del 10B, entonces tenemos en el 5 que son los yugulares posteriores y se divide en A y B, pero en esta guía los contornean juntos. El borde craneal va a ser el borde craneal del hueso del ioides y pues aquí empieza a aparecer nuestro hueso ioides y ahí está nuestro límite craneal y el límite caudal está justo por debajo de los vasos transversales, entonces pues está algo largo en cuanto a lo longitudinal y aquí podemos ver el cruce en el siguiente, que es de los vasos, entonces ahí va a ser nuestro borde caudal. Nuestros límites lateral y medial son justamente los músculos trapecio y escaleno, que en este corte los podemos apreciar mejor. Los límites medial y el límite lateral. Ahora vamos con el 5C, el supraclavicular lateral. Que es continuación de este. Y rápido, el límite craneal es justo por debajo de los vasos mediales, que ahí empieza. Y el límite caudal es 2 centímetros craneal al manubrio del esternón, que es igual que los yugulares inferiores. Ahí de igual forma acaba 2 centímetros. Eric, Mande.
Oye, por motivos de tiempo, si quieres, vamos Sí. a saltearnos lo de patrón de invasión perineural y lo abordamos posteriormente porque Ok, ya faltan 40 minutos. ok. ¿Quiere para que comparta pantalla, Caro? 20. Ahí ven la pantalla todos. Sí. Bueno, iniciamos ahora sí con el taller de contorneo. Empezamos con el tratamiento con electrones. Y bueno, la primera pregunta es cómo escoger la calidad de las o la energía para el tratamiento con electrones en un paciente con cáncer de piel no melanoma. Empezamos con Germán. Buenos días a todos. Entonces, les voy a decir algo rápidamente de las características de los electrones, de acuerdo a lo que nos mandó Ana Carolina. Pues una de las ventajas pues va a ser que, como ya sabemos, pues la dosis va a aumentar de manera inicial después de haber ingresado al material, debido a la dispersión y la producción de electrones secundarios. Esto nos va a provocar una rápida caída de dosis. Más o menos se dice que el porcentaje de dosis profundidad es del 75% de la dosis máxima a nivel de la piel. Y pues la regla de oro que ya sabemos, la disminución de energía en cuanto entra al material va a ser de 2 megaelectronvolts por cada centímetro de profundidad. La siguiente, por favor. Eso mero. Entonces aquí está la tabla, una tabla comparativa en cuanto a dosis de electrones y dosis de fotones y cómo va a ser su distribución de acuerdo a la profundidad. Vemos que las dos curvas del principio, la verde y la naranja, pues corresponden a los electrones y vemos cómo la caída de la dosis pues va a ser muy rápida. Y el depósito de la dosis pues comienza muy alto a partir de la piel. La siguiente, por favor. Aquí viene pues una tabla en la que pues muy gráficamente se ve la profundidad y el porcentaje de dosis que se va a ir depositando de acuerdo a la profundidad correspondiente pues a cada una de las energías. Aquí vemos, por ejemplo, la diferencia entre los 6 megaelectronvolts y los 9 megaelectronvolts. Por ejemplo, a los 2 centímetros de profundidad, el 75% de la va a ser el 75% de la dosis, con 6 y con 9 va a ser el 100% de la dosis. La siguiente, por favor. Entonces, como reglas, y creo que son las reglas que nos tenemos que aprender para el tratamiento de electrones, pues idealmente la distribución de la dosis debe de ser homogénea. La profundidad de la dosis al nivel del 90%, que es lo que el artículo marcaba como el R90, tiene que ser más allá del máximo y se va a definir como un alcance terapéutico para las terapias con haces de electrones. O sea, tendríamos que nosotros estar revisando o prescribir a una profundidad de dosis del 90%. Y pues debe ser la misma que el margen terapéutico del área de radiación. La siguiente, por favor. Entonces, estos puntos clave, pues, son los que también nos tenemos que aprender. Tendremos que brindar al menos un margen de 5 milímetros alrededor de la lesión. La línea de isodosis del 90% se debería de extender al menos de entre medio y 1 centímetro más profundo a lo que nosotros creemos que es la profundidad máxima de la lesión. Y las reglas típicas y fáciles de recordar va a ser la energía en megaelectronvolts debe ser más de 3 veces la profundidad de la lesión. Por ejemplo, si tenemos una lesión de 2 centímetros de profundidad, pues podríamos utilizar una energía de 9 megaelectronvolts y con eso pues ya cubrimos más allá de la profundidad. La energía en megaelectronvolts sobre 4 es la profundidad de la línea de isodosis del 90%. La energía en megaelectronvolts sobre 3 es la profundidad de la línea de isodosis del 80%. Y debemos de tomar siempre en cuenta el bolus para el cálculo. Ajá.
Listo, gracias. Continuamos con el caso clínico que le toca a Eugenia y a César. Hola, muy buenos días. Bueno, pues el caso clínico de este taller corresponde a una mujer de 89 años de edad con carcinoma vasocelular sólido pigmentado en la punta nasal, el cual fue considerado como alto riesgo. Se conoció en el INCAN en febrero del 2019 y la lesión tenía un año aproximado de evolución con una lesión en la punta nasal. Se hizo una biopsia FIN con reporte de malignidad. En febrero del 2019, la biopsia incisional en piel realizada aquí en el instituto fue un carcinoma vasocelular de tipo sólido pigmentado y ulcerado. Aquí, por favor. Fue enviada a tratamiento definitivo en el consultorio de radiooncología. Se encontró una lesión sobre la punta y ala nasal de 1 por 1 centímetro y un diámetro de 0.5 centímetros aproximadamente, con una costra superficial, por lo que se propuso tratamiento definitivo con electrones, con una dosis de 35 grays en 5 fracciones y una energía de 4 electronvolts, con bolus de 0.5 centímetros para tratar una profundidad a 0.8 centímetros en total. La que sigue, por favor. Bueno, entonces ya para ver el cálculo como tal de los electrones, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el tamaño de nuestro campo. Si bien nuestra lesión medía 1 por 0.5, tenemos que recordar lo que nos dijo Germán, de que tenemos que dejar al menos un margen alrededor de la lesión de 0.5, que en total hubiera sido de 1 centímetro más, sumado ya a nuestra lesión, ¿no? Pero también cabe aclarar que dentro de nuestros campos de radiación o nuestro tamaño de campo para el cálculo de electrones, pues el campo mínimo es de 3 centímetros, ya sea un campo cuadrado de 3 por 3 o un campo circular de un diámetro de 3 centímetros, debido a la incertidumbre del cálculo que se realiza por la manera en la que los electrones colisionan y se mueven. Un campo más chico pues ya no es un cálculo fiable. Y en cuanto a la profundidad, pues las tablas de rendimiento consideran la distancia fuente de piel de 100 centímetros y ahorita las vamos a ver. La siguiente, por favor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestro tamaño de campo. Nosotros, por nuestra paciente que tenía una lesión de 1 por 0.5, pues elegimos el campo más chiquito, que era de 3 centímetros, y elegimos el campo circular, que era el que más acorde quedaba a la lesión que ella tenía en la punta de su nariz. Después, tomamos la profundidad de lo que queríamos llegar para elegir la energía. Ya nos decía que pues tenía que ser con una energía de 4 MEPS y una profundidad total de 0.8. Ahorita vamos a ver la gráfica para ver cómo lo elegimos y si sí quedaba con la modal deseada. Y después evaluar cuánta energía requerimos para llegar a la profundidad y si le vamos a poner bolos. Bueno, aquí sí le pusimos bolos para llegar a la profundidad que queríamos total, pero cuánta energía requerimos para llegar a la profundidad, eso es lo que nosotros vamos a calcular y para eso nos tenemos que ir a las carpetas que están en física. Bueno. A la anterior, por favor. Con respecto a lo que ya mencionó Germán, debemos obviamente recordar que el tumor debe ser cubierto idealmente con el 90% de la isodosis o el 80%. Y esto tiene relación a lo que había mencionado Germán sobre la profundidad útil de un electrón, que es cómo vamos a nosotros elegir el tipo de energía que requerimos o la cantidad de energía que se requiere. En estas curvas sobre la distribución de un haz de electrón, podemos ver cómo en la parte central se concentra de mayor proporción la energía y el haz de electrones, y generalmente siempre va a ser en una línea recta. En la parte de abajo podemos ver la curva que vamos a encontrar en nuestra carpeta de cálculo de electrones, y si nosotros pudiéramos voltear esta curva y contrastarla con la curva que vamos a encontrar en los cálculos de electrones, es así como vamos a ver en dos planos diferentes la distribución de los electrones. A mayor energía, la dispersión hacia los lados o hacia donde no ocurre la línea de isodosis es mayor, por lo tanto la incertidumbre puede llegar a ser mayor. Debemos de considerar lo que dijo Germán sobre dónde incide la profundidad útil del electrón.
Existe una fórmula o una máxima en cuanto a la dosis del 80% o donde ocurre la isodosis del 90%, donde para el 80% es aproximadamente de 1/3 de donde se comienza a incidir, y del 90 es a 3.3. Podríamos considerar eso como importante. Ahora, con esta fórmula o sabiendo estos datos, podemos preguntarnos cuánto era el tamaño de nuestro campo y qué energía debíamos de utilizar, o cuál es el tamaño de nuestra lesión que queremos tratar, y multiplicarla por estos datos. En este caso, el tumor era de 1/1, entonces si multiplicamos 1 y quisiéramos tratarlo a la isodosis del 90, tendríamos que multiplicar el 1 por 3.3, que es donde se incide la energía, y se consideran los electronvolts donde ocurre esa dosis. Entonces tenemos un total de 3.3. Tendríamos que redondar para utilizar 4 electronvolts. La que sigue, por favor. Bueno, entonces aquí vemos más o menos cómo queda nuestro campo circular en la lesión de la que tenía entre la punta de la nariz y el ala nasal. Y del lado izquierdo ven cómo fue que empezamos a llenar nuestra hojita amarilla, poniendo primero la región, el tamaño del campo, la energía, el aparato que vamos a usar que era 2100, y pues el bolus y el resto de la profundidad. Y la dosis que vamos a utilizar, que eran 35 grays en 5 fracciones, para una fracción de 700 centigrays. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, aquí en la curva lo que estamos viendo, ahorita la vamos a ver también más de cerca para que no se vea tan chiquita, pero es cómo vemos la distribución, la manera en la que los electrones empiezan a incidir en nuestra piel. Antes de que lleguen al 100%, cuando vemos del lado izquierdo que la curva apenas va subiendo, ahí es cuando los electrones están colisionando, entrando y saliendo del tejido sin depositarse. Una vez que llegaron al 100%, es cuando se empiezan a depositar. Y justamente donde está el punto rojo es la modal del 90%. ¿Por qué utilizamos modal del 90% y no del 100%? Esto es porque la manera en la que se mueven los electrones y en la que están colisionando, si utilizáramos nosotros una modal del 100% o el 100% de la dosis que supuestamente se empieza a depositar, pues nos quedaría un poco de duda o de incertidumbre, porque en ese punto máximo, pues es cuando apenas se empieza a depositar en la totalidad de la dosis. Entonces, por eso que no se utiliza, porque no sabemos si en realidad se está depositando toda o sigue la colisión y entrando y saliendo del tejido. Es por eso que se prefiere, para mayor seguridad, la modal del 90%. Y dependiendo de la profundidad que queremos llegar, bueno, nosotros queremos llegar a 0.8, es la energía que vamos a utilizar. Entonces, del lado derecho, pasa la siguiente, por favor, Carito. Está del lado derecho, nosotros nos vamos a la gráfica y buscamos que diga el aparato que queremos utilizar, que es el 2100, y la energía que vamos a usar, que ya como nos explicó César, pues van a ser los 4 MEPs. Entonces nos vamos a nuestros diámetros, elegimos nosotros el circular, por eso son estos, y nos vamos al D 0.3, y aquí vamos a ver el rendimiento de nuestra energía, que es algo que ya está, que vimos en las clases de física, que ya está calculado, comprobado, y es una constante, por así decirlo, que para 4 MEPs con un diámetro de 3 centímetros, el rendimiento es de 0.8624, y este valor lo vamos a utilizar más adelante para hacer nuestra fórmula. César. No, la anterior. ¿Podrían pasarme la anterior? Gracias. Ahora, con respecto a qué tipo de campo utilizar, si cuadrado o redondo, sobre todo para mis compañeros R1, esta tendría que ser idealmente ajustarnos a lo que vaya a cubrir nuestra lesión o nuestra zona a tratar. Puede ser un cuadrado o circular, pero siempre tomando en cuenta que cubra toda nuestra lesión. Debemos de tener precaución, ya que generalmente cuando tratamos a los pacientes con electrones, cuando se usa un molde de Serroven, a veces seguramente hemos visto que son irregulares, tienen formas irregulares. Idealmente deberían tener una forma regular, ya que eso limita la incertidumbre de la dispersión de los electrones al interactuar con la piel. Generalmente aquí todos los moldes que vamos a ver pues tienen una figura irregular, y es por eso que generalmente el doctor Rivera recomienda siempre que se haga
un molde personalizado si es que la lesión es muy irregular o muy blanca. Ahora, es importante que sepamos o recordemos que el bolus es precisamente para esto, es una de las cuestiones por las que vamos a utilizar un bolus, para reducir esas irregularidades e incrementar la superficie de la dosis en aquellas lesiones que son irregulares o llegan a ser irregulares. La que sigue, por favor. Bueno, entonces una vez que ya vimos nuestro rendimiento, que era la gráfica que estaba en la tablita que estaba del lado derecho junto a esta gráfica, ahora nos vamos a ir a la modal que vamos a utilizar dependiendo de la profundidad. Y entonces aquí del lado izquierdo vemos la curva y después una serie de números que si nos vamos hacia arriba, en su título vamos a ver que de un lado dice la medición, la profundidad, y del otro lado la modal. Entonces, para la profundidad que queríamos llegar en este plan, que era de 8 milímetros, por eso está ahí el 8 marcado, corresponde justamente a una modal del 90%, que fue la que utilizamos para este plan. La siguiente, por favor. Ok, bueno, entonces, ¿qué es la dosis que vamos a calcular o qué es lo que vamos a calcular? Nosotros hay que dejar en claro que ese 90% de esta 90% que es la modal, es la dosis que va a llegar a nuestro punto de profundidad. O sea, el 90% de la dosis que calculemos con esta fórmula va a ser la que va a llegar a 0.8 centímetros. O sea, nosotros queremos que a 0.8 centímetros lleguen 700 centigrays. Entonces tenemos que calcular qué dosis necesitamos total o dosis máxima para que a esa profundidad lleguen los 700 centigrays. Y bueno, la fórmula es esta: dosis máxima es igual a dosis propuesta entre la modal por el rendimiento. La dosis propuesta son los 700 centigrays, la modal es la del 90%, que va a ser 0.9, y el rendimiento es el que ya vimos en la tablita de 4 MEPS por 3 centímetros de diámetro, que es la de 0.8624. Y aquí haciendo la fórmula, sustituyéndola, pues da unas unidades monitor de 901.8, que lo tenemos que redondear para ponerlo así en el NAC, que da entonces nuestras unidades monitor, que es nuestra dosis máxima, de 902 unidades monitor, que es lo que vamos a utilizar para que al 90%, para que a 0.8 llegue 700 centigrays, que es el 90% de esta dosis. La siguiente, por favor. César. Ahora, bueno, esto ya lo explicó Germán y es cómo se deposita la dosis pasando el alcance práctico. Bueno, rápidamente nada más para retomar lo que ya se dijo, la isodosis o donde incide la modal, como le llamamos nosotros, del 90 o del 80%, dependiendo de la que nosotros queramos utilizar, correspondería al AS primario. Y es donde este AS va a incidir y donde idealmente pues tendríamos que colocar a nuestro paciente. Si nos vamos en la parte inferior de la curva y utilizando la curva que está en nuestras carpetas que ya tienen esos cálculos, vamos a encontrar que en esa parte la dispersión es por radiación de frenado, recordando que los electrones, bueno, van a perder la energía durante las interacciones con el material donde inciden, durante su colisión de dos formas, por todas las interacciones de ionización o por la energía de frenado, que en la parte inferior vamos a encontrar esa energía de frenado que correspondería a energía que no sabemos exactamente cómo se comporta. Listo. Bueno, y ahora, ¿cómo influye el giro del gantry en la distribución de la dosis? No supimos muy bien cómo esquematizar esto, pero trataré de explicarlo lo más claro posible. Se supone, o bueno, en realidad es que cuando nuestros electrones salen del acelerador lineal, inciden en la piel, pues llegan en un plano que es perpendicular del gantry con la piel o con la superficie, vaya. Y si este estuviera perpendicular, entonces nos aseguramos de que la energía, que ya, como nos dijo César, está en el centro de nuestro campo, por así decirlo, la isodosis, entonces llegaría
igual a todos los lugares o a todo el campo. Si es que hay un gap de aire, y es decir que pues por el terreno irregular o la superficie irregular no llegase a estar completamente perpendicular, entonces esa isodosis no va a llegar al punto central de nuestro campo y no se va a distribuir de manera igual. Entonces, lo que aquí se tendría que hacer es un cálculo que se hace, no es un cálculo manual, sino es un cálculo que se realiza en el sistema, porque el cálculo manual entonces aquí ya no es de fiar, no sé si me explique, porque la distribución ya no va a ser homogénea, ya no va a llegar al centro y la isodosis no se va a distribuir de la manera que debiese distribuirse, tan solo porque los electrones no van a incidir de la manera que se supone deberían. Esta está repetida, perdón, la siguiente. Y bueno, y al final ya llenamos nuestra hojita amarilla con el cálculo que quedó, que son 902 unidades monitor, que son las que se van a programar para que los 700 centígrados, que es la fracción deseada, llegue a 0.8 centímetros de profundidad. La siguiente, por favor. Bueno, es la última. Bueno, en cuanto al tratamiento con fotones, la que sigue, por favor. Bueno, ¿cuándo tratar a los pacientes con radioterapia definitiva o radioterapia adyuvante? La que sigue, por favor. Hay que definir bien el objetivo de tratamiento. En este tipo de cáncer es la preservación máxima de la función y la estética. Cuando la cirugía no es una opción o se considera menos ideal, la radioterapia pues ofrece es una excelente alternativa. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento definitivo, pues hay que considerar la función, el resultado cosmético y la preferencia del paciente. Hay que considerar los pacientes mayores de 60 años que no sean candidatos quirúrgicos, a las lesiones que se encuentren en labio, párpado, orejas o centrofaciales, como la punta de la nariz, como es el caso de nuestro paciente. Y bueno, como ya les mencioné, es una buena opción con control local con tasas del 80 al 100% y una estética buena o excelente. Una ventaja de la radioterapia pues es la capacidad de abarcar la extensión microscópica aplicando un campo amplio con margen más allá de la lesión clínica. Y en cuanto al tratamiento adyuvante, pues el objetivo es disminuir el riesgo de recurrencia local después de la decisión incompleta en caso de márgenes cercanos o márgenes positivos, y otros factores de riesgo que se mencionan son la histología, el tamaño y la ubicación. Es importante mencionar que después de la reconstrucción la recurrencia profunda puede ser difícil de detectar y pues ahí es donde debemos de considerar tratamiento con radioterapia. En cuanto al involucro neuronal extenso, que se define como mayor o igual a 0.1 milímetros, en caso de que exista sospecha de infiltración neural extensa, en caso de histologías de alto riesgo, como son el adenoideo, el adenoescamoso, el desmoplásico y metaplásico, y en la patología que tenga invasión linfovascular, invasión a músculo o cartílago o compromiso vascular, y en caso de recurrencia. Ya le muevo. Adelante, Héctor. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver el rol de la radioterapia en cuanto a enfermedad ganglionar y en cuanto a invasión perineural. Muy bien, primero en cuanto a las guías para tratamiento de enfermedad ganglionar, en cuanto a recurrencia y enfermedad avanzada, en cuanto a carcinoma de células escamosas cutáneo, en enfermedad ganglionar o metástasis a distancia se debe de individualizar el caso y se debe discutir por medio de todos los expertos, como aquí en este instituto, la unidad funcional, y una de las opciones sería la radioterapia. En cuanto a la enfermedad ganglionar que sea inoperable, se debe de considerar quimio-radioterapia de manera concomitante, y en la enfermedad operable se debe de llevar una resección de primario y disección ganglionar, y si es en el caso de tronco y extremidades, se debe considerar radioterapia si hay múltiples ganglios o enfermedad extracapsular, extensión extracapsular. En cuanto a cabeza y cuello, tenemos este otro algoritmo que si es un ganglio único menor o igual a 3 centímetros, se debe de llevar a resección y posteriormente ir a la
si hay un ganglio positivo y es menor de 3 centímetros sin extensión extracapsular, considerar radioterapia. Si es un ganglio único mayor de 3 centímetros o múltiples ganglios ipsilaterales, también se debe de considerar radioterapia. Y si hay ganglios bilaterales y si hay extensión extracapsular, quimio-radioterapia. Igualmente si es de parótida. Y para justificar esto tenemos el primer estudio, es un estudio de Vennes donde se vio cirugía y radioterapia adyuvante en pacientes con carcinoma escamoso cutáneo de cabeza y cuello metastásico a ganglios, donde se evaluó cirugía versus cirugía seguida de radioterapia. Tenemos que también de estos pacientes 15% eran recurrentes. Y vemos que en los pacientes con radioterapia hubo una menor recurrencia locorregional y hubo una mejor supervivencia libre de enfermedad, siendo estadísticamente significativo. Entonces, Vennes concluye que hay un mejor control locorregional en pacientes con diagnóstico de carcinoma escamoso cutáneo metastásico y en cabeza y cuello operables al ser tratados con radioterapia adyuvante, y esto se debe considerar una buena práctica médica. Y esta es la prescripción de dosis según la NCCN, se las dejo aquí para que la vean después. Como debe ser el tratamiento con radioterapia en caso de que exista invasión perineural. De los artículos que mandó Carolina, la doctora Ahumada, la invasión perineural es infrecuente en carcinoma escamoso y en carcinoma de células basales. Estos son los porcentajes: 5 a 10, 2 a 3%, y no existe un rol bien definido de la radioterapia. Los pacientes con invasión perineural microscópica multifocal asintomática se pueden beneficiar de radioterapia adyuvante. Sin embargo, no necesariamente se necesita el tratamiento de la totalidad de tractos craneales. Se debe tomar una decisión en unidades funcionales individualizadas según el caso. En casos seleccionados, se recomienda la inclusión de la base del cráneo en el uso de Rapid-ARC, permitiendo dar dosis de 54 a 66 grays, limitando la dosis a órganos de riesgo, y se debe ir hasta el origen de los nervios ópticos. Esta es una tabla que viene en el artículo de BASC, donde, según la localización, vamos a seguir estos nervios pares craneales. Los carcinomas cutáneos, periauriculares y periorbitales con invasión perineural son los de mayor riesgo, en los cuales se debe de seguir el trayecto de los nervios, por ejemplo el farcial, el séptimo par craneal, y el trigémino, el quinto par craneal, hasta sus emergencias en las bases del cráneo o hasta su origen. Y este es el artículo de BASC, es una indicación de radioterapia en carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello cutáneo, la invasión perineural microscópica extensa o involucro de nervios de gran calibre. Como podemos ver, en la revisión de BASC se incluyeron carcinomas escamosos cutáneos, y en la tabla 2, la tabla de abajo, se ve que en una invasión focal se debe de seguir hasta 2 centímetros el tracto nervioso, y en una invasión extensa, invasión perineural extensa, se debe de seguir el trayecto nervioso hasta su emergencia en la base del cráneo. Esto como recomendación de los expertos que estuvieron involucrados en este artículo. Este es un ejemplo que hay en este artículo. Si lo quieren bajar el artículo, si tiene todo el contorneo de todos los pares craneales involucrados, el contorneo del volumen en un carcinoma de células escamosas cutáneas en la región periorbital derecha con invasión perineural, en una imagen axial con resonancia magnética fusionada, se contornea la región del primario, continuando por el trayecto de la rama B1 hasta la fisura orbitaria superior y posteriormente su porción intracraneal hasta el seno cavernoso. Bueno, ahora vamos a continuar con el caso clínico. ¿Le pueden dar la siguiente, por favor? La siguiente. Ok, es un hombre de 66 años de edad con diagnóstico de carcinoma vasocelular, conducto auditivo externo y hélix derecho, como antecedentes hereditarios oncológicos de importancia, cáncer de endometrio en hermana y cáncer de próstata en padre, antecedentes personales patológicos negados. La que sigue. Y como padecimiento actual, el paciente inició en octubre del 2019 con una lesión en pabellón auricular derecho, por lo que acudió con un médico PIN, quien realizó una biopsia con reporte de carcinoma vasocelular, por lo que se envió a esta institución. La siguiente, por favor.
El 13 de abril se vio por primera vez en este instituto con una lesión en la aurícula derecha con extensión a conducto auditivo externo, cuello negativo, y así se le solicitaron laboratorios, así como estudios de imagen, y se realizó biopsia y se mandó a nuestro servicio. En el reporte de histopatología se vio una biopsia, una carcinoma vasocelular nodular de 0.3 a 0.2 centímetros no ulcerado, sin invasión perineural o linfovascular. ¿Sigue? Se le realizó una tomografía el 17 de junio de cabeza y cuello, en donde se reportó tejido irregular y exofítico en el conducto auditivo externo derecho, con presencia de tejido irregular adyacente. Sin embargo, no se identifica evidencia de alteraciones en la densidad del piso medio. Y en el conducto auditivo externo izquierdo, sin alteraciones, sin anomegalia, sin evidencia de infiltración ósea o alteración en las celdillas mastoideas ipsilaterales, y el resto de las estructuras que conforman el cuello y la base del cráneo estaban normales. El 6 de julio lo vimos por primera vez en radiooncología. En la consulta se le indicó un tratamiento a conducto auditivo externo y pabellón auricular derecho de 55 grays en 20 fracciones con fotones. Él acabó el tratamiento el 2 de septiembre. En la consulta se le dio seguimiento y viéndolo como todavía tenía una lesión ulcerada en concha auricular, grado 1-2, sin datos de infección, con pérdida de la audición derecha. Aquí sigue. Entonces aquí vemos el contorno del volumen, vemos el GTB, lo medimos vaya, en la tomografía, ahí vemos la lesión, y como en las guías que nos mandó Carolina, se le dio una expansión. La que sigue, por favor. La que sigue. Gracias. Ahí, como nos mandó las guías esta Carolina, vemos que al tratarse, lo medimos en la tomografía y medía más o menos 4 centímetros el GTB. Entonces, como dicen las guías, se le dio un margen al CTB. Si es un tumor mayor de 2 centímetros, se le da una expansión de 13 milímetros, como lo vemos ahí, reportando pues, lo que está fuera del cuerpo. La que sigue. Y así dándole también un margen al PTB de 5 milímetros. Aquí también lo podemos ver, y dejando fuera también, cortando lo que está fuera del cuerpo. La que sigue. Ahí lo podemos ver bien. El GTB, el CTB y el PTB. La que sigue. Bueno, pues vamos a contestar algunas de las preguntas que mandaron. ¿Qué volúmenes de tratamientos? Aquí la evidencia que tenemos es para los dos tipos de neoplasias no melanoma, que es para el vasocelular. Se tiene que tener un GTB, se debe de crear un GTB y crear un margen de CTB de 10 milímetros para los tumores menores de 2 centímetros y de 13 milímetros para los tumores mayores de 2 centímetros. Y para las neoplasias escamosas, para tumores menores de 2 centímetros se debe crear un CTB con un margen de 11 milímetros, y para los mayores de 2 centímetros un margen de 14 milímetros. Son nuestros volúmenes. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la función del bolus? Pues esto es básicamente alcanzar dosis entre el 95 y el 50 y el 100% a la piel. La que sigue, por favor. Y bueno, la otra pregunta es ¿cuáles son otras técnicas de tratamiento que podemos utilizar en cáncer de piel no melanoma? Y aquí tenemos dos modalidades, puede ser con radioterapia externa o con braquiterapia. De la radioterapia externa tenemos a su vez fotones y electrones, y los fotones se dividen a su vez en megavoltajes de alta energía y rayos X superficiales, y estos a su vez en rayos X de ortovoltaje. Y también tenemos la modalidad de electrones. En cuanto a la braquiterapia, pues como vimos anteriormente, núclido con iridio 192 con braquiterapia electrónica como una nueva modalidad. Y eso es todo. Bueno, continuando con el tema de ortovoltaje. Entre las características de ortovoltaje, recordemos que la terapia superficial, según el Colegio Americano de Radiología y Braquiterapia, es menor de 120 kb, mientras que de ortovoltaje no existe una definición estándar. Lo que nos dice la literatura es que la mayoría de equipos los vamos a encontrar entre 150 a 500 kb,
Otro nombre que se le da al ortovoltaje es rayos X profundos. Es otro nombre que se les da. Entre las características tanto de la terapia superficial y del ortovoltaje, es una ventaja en cuanto al blindaje. No vamos a necesitar capas hemireductoras tan grandes. Aquí dan el ejemplo, por ejemplo, de una capa hemireductora en cobre, que es de 0.5 a 4 milímetros. Sin embargo, lo más utilizado como blindaje y como protecciones son a base de plomo, que son incluso más delgadas, de 2 a 4 milímetros. Según el fabricante, la distancia de la fuente a la piel va a ser de 50 o de 30 centímetros y vamos a tener la ventaja de tener diferentes tipos de aplicadores, tanto circulares, cuadrados, rectangulares. La siguiente, por favor. Bueno, básicamente el equipo de ortovoltaje es muy similar a un equipo de rayos X. La principal diferencia va a ser la energía. Podemos ver un esquema básico del ortovoltaje. Tenemos el cátodo, el ánodo. A través de estos va a haber un flujo de electrones, el cual va a impactar sobre un objetivo que generalmente es de tungsteno para la producción de rayos X. Ya posteriormente tenemos el filtro. El propósito del filtro es endurecer el haz o que nosotros podamos filtrar y elegir la energía del haz. Y por último, el aplicador. La siguiente. Bueno, aquí tenemos la gráfica de dosis profundidad. El concepto es bastante similar al que ya vimos de los electrones. La diferencia con la terapia superficial es que con el ortovoltaje podemos encontrar profundidades incluso mayores a la de la terapia superficial y llegando incluso a los 20 milímetros. Entre las características es de que vamos a tener una área menor de penumbra. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, en esta gráfica quise ejemplificar varias de las diferencias que vamos a encontrar entre los electrones y el tratamiento con fotones, ya sea superficiales o de ortovoltaje. Tenemos en la primera, bueno, las tres gráficas nos ejemplifican una terapia dada a piel y utilizando algún tipo de blindaje o protección para proteger órganos de riesgo. Me parece que en este caso era una protección ocular. En la primera gráfica tenemos el tratamiento con fotones de ortovoltaje. Como podemos ver en los fotones de ortovoltaje, lo que describen es una caída de la dosis, una mayor caída de la dosis, como podemos ver a una profundidad de 20 milímetros. Perdón. ¿Se escucha? Sí, doctor, adelante. Sí. Bueno, en la primera gráfica, una de las características que describen y desventajas que describen de los fotones es que al final de los electrones, como pudimos ver en las gráficas anteriores, la energía de salida o la caída de dosis es muy marcada. Como podemos ver en la primera gráfica, la energía de los fotones es un poco, de una forma simple de decirlo, es menos marcada. Podemos ver en la primera gráfica que a los 20 milímetros aún está cubierta por la curva del 70%. En la segunda gráfica, que es una gráfica de electrones, como podemos ver, las curvas de isodosis están más cercanas unas de las otras, lo cual una forma también fácil de decirlo es de que existe una caída más rápida de la dosis respecto a profundidad. Otra de las características al comparar fotones con electrones, se describe una penumbra lateral menor en los fotones. Como podemos ver en la gráfica, en el caso de los fotones, la curva del 95 y la curva del 70 están muy cercanas. Sin embargo, en la segunda gráfica, que es básicamente de los electrones,
hay un área de penumbra que se define como la dosis entre el 80 y el 20%, que es mucho más grande, que también la quise señalar en la gráfica B. Y es por eso que tenemos una mayor ventaja en cuanto al blindaje y la protección en cuanto a uso de fotones. Tenemos en la tabla 3 que está abajo el porcentaje de dosis que van a recibir tanto la córnea, el cristalino o la retina, utilizando diferentes grosores de blindaje. Como podemos ver en cuanto a los porcentajes de fotones van a ser significativamente menores que los de electrones por estos mismos dos efectos, que los electrones generalmente van a tener un área de penumbra lateral mayor, por lo cual en fotones, otra de las características que habla, que el campo geométrico proyectado sobre la piel generalmente va a coincidir con el campo dosimétrico. La siguiente. Bueno, entonces, entre las ventajas del uso del ortovoltaje, la dosis máxima igual va a estar en superficie. Menor limitaciones en cuanto a profundidad si lo comparamos con la terapia superficial, porque recordemos que vamos a estar utilizando energías entre 150 y 500 kb. Más fácil en cuanto a los blindajes, en este caso, en el caso anterior fue una protección ocular. Las desventajas, como vimos en la gráfica anterior, una mayor dosis de salida, porque los fotones, como recordaremos en las gráficas, no tienen una caída de dosis profundidad tan pronunciada como los electrones. Y recordemos que a diferencia del megavoltaje, que es el que normalmente utilizamos en la radioterapia, estas van a ser dosis de menor energía. Y cuando utilizamos dosis de menor energía, el efecto predominante ya no va a ser tanto el efecto Compton, sino que se va a presentar más el efecto fotoeléctrico. Entonces puede haber mayor interacción con estructuras de una mayor densidad o de un mayor Z, por lo cual puede haber una mayor absorción en estructuras de hueso o cartílago que van a tener una mayor densidad, por así decirlo. Y eso sería todo. ¿Alguna duda o algún comentario? Gracias, estuvo muy bien. No sé si está por ahí Sandra o el doctor Maldonado. Pero bueno, yo nada más quería comentarles que es muy importante hacer la buena elección de la energía que se va a utilizar. Si tenemos terapia superficial, pues perfecto para las lesiones que están muy pues, superficiales, vaya. En el caso de la primera paciente que revisaron, pues tal vez hubiera sido lo ideal tratarla con terapia superficial, pero como ya no tenemos el equipo, pues lo hicimos con electrones, entonces tenemos que hacer la modificación. Y si son lesiones superficiales y estamos utilizando electrones, utilizar la energía adecuada, hay que subir a física y ver las gráficas para ver hacia dónde va la profundidad, y siempre yo recomiendo, si son lesiones de la piel, pues utilizar bolus. Obviamente, si es una lesión muy grande, que a veces llegan a ver pacientes así, pues a lo mejor no tiene tanto sentido utilizar el bolus, pero en la mayoría de los casos sí se utiliza. Hay por ahí hay unas tablas, no recuerdo en qué libro está bien, creo que es en el Ann Barrett, donde de acuerdo a la histología del cáncer de piel no melanoma y al tamaño, ellos dan en esa tablita la profundidad que podría tener esa misma lesión, y eso es importante de acuerdo a lo que nos mencionó, me parece que Germán, que pues, una cosa es la lesión que vemos nosotros superficialmente, pero otra que tanto se extiende en profundidad bajo la piel ese tumor, y pues se debe tomar en cuenta para la elección de la curva, que siempre se prefiere que sea del 90%, pero dando un margen pues en todas las direcciones, ¿no? Bueno, excepto hacia arriba, pero debemos hacer eso.
Y otra cosa, siempre debe estar el haz incidiendo de forma perpendicular. Eugenia y César trataron de explicar cuál fue la razón de que esto debe ser así, pero siempre elijan que sea de forma perpendicular. El bolus debe ser, pues idealmente, los que están bien caracterizados. Aquí en el instituto no los tenemos y utilizamos gasas, pero también se pueden utilizar cera, se puede utilizar incluso impresiones 3D o algún tipo de bolus que sea incluso personalizado para cada paciente. Básicamente eso. No sé si alguien más quiere comentar. Quisiera agregar algunas cosas de manera breve. Y bueno, saber también... ¿Alguna duda que alguien tenga? Bueno. Sí te escuchas, Efra. Perdón, pensé que no me escuchaba. ¿Qué tan frecuente? Porque se comenta que en sitios poco oxigenados, como ejemplo cartílago en el segundo caso, o por ejemplo en la tibia, pudiera haber necrosis o alteraciones cosméticas, doctor Rivera. No sé cómo usted que está tratando ahorita piel, ¿cómo ha visto? Clásicamente se considera que es una zona hipovascularizada y que hay un riesgo mayor de necrosis. Sin embargo, hay algunas revisiones un poco más recientes donde dice que sí es seguro. También son revisiones retrospectivas, entonces tanto las de necrosis como las de que es seguro son revisiones retrospectivas. Entonces sí hay que irnos, creo que pues con cuidado. Ahí en el consultorio hemos tratado algunas lesiones en tibia. No es tan común también encontrar lesiones en ese sitio, pero yo así ahorita en este momento recuerdo un par y se trataron en pacientes de más de 80 años con hipofraccionamiento y sí se le advirtió al paciente que existía este riesgo y todo y le estuvimos vigilando y tuvo una respuesta clínica completa y no tuvo para nada problemas de necrosis. Entonces, existe siempre la posibilidad, puede existir en cualquier otro sitio, no solo en esos. Y les digo, hay unas revisiones clásicas que dicen que hay que tener mucho cuidado, pero cuando uno va y busca la evidencia o cuál es lo que, o sea, no sé si ustedes han visto uno, en realidad es muy raro y hay unas revisiones más actuales que dicen que no, que es seguro, pero pues hay que ver cómo están hechas, ¿no? Sí. No, pues la verdad es que yo no he visto ningún caso. Sí. Y la segunda más es un comentario, cáncer de piel no melanoma. El Merkel es una entidad muy rara, pero es súper agresiva. Y ahí sí tenemos que dar márgenes más amplios, de 4 a 5 centímetros de la lesión, porque tiene alta probabilidad de recurrencia local. Incluso durante el tratamiento puedes presentar falla marginal si te quedas muy corto, y también incluir ahí sí o sí, aunque tengan ganglios negativos, el primer relevo ganglionar en Merkel. Doctor Rivera, una Sí. pregunta. Ajá. Aquí en su consultorio sí hay invasión perineural, sí seguimos los tractos nerviosos hasta la base del cráneo o su emergencia. Eso sobre todo se llega a ver en algunos pacientes con lesiones muy extensas, que tampoco es raro. Y si te reportan invasión perineural, pues se tiene que seguir los trayectos traspolando la información que se hace en los tumores de cabeza y cuello. Pero muchas veces no están reportado eso, o sea, o te reportan que es negativa, o sea, no hay invasión perineural. En los casos de invasión perineural, incluso el doctor Altamirano y yo hemos así como acordado que como se vuelven ya mucho más complejos los casos, podríamos hacerlos en conjunto cuando eso suceda, pero la verdad es que no es tan común en piel que te reporten la invasión perineural positiva, pero cuando ustedes lo vean, pues avísenos y podemos hacer el tratamiento mucho mejor en conjunto con el experto en cabeza y cuello y nosotros con los pacientes. Okay. Una cosa importante, ahorita que habló Aymerich, lo que él platicó acerca de ganglios positivos, pues se traspola de cáncer epidermoide de cabeza y cuello.
pero también hay una situación, cuando hay ganglios positivos, pero hay unas situaciones en las cuales carcinomas epidermoides de piel que son N0 podrían recibir radioterapia al primer relevo ganglionar. Por ahí hay algunas revisiones y, por ejemplo, tumores de más de 3 centímetros que tengan precisamente invasión linfovascular o que tengan invasión perineural o que sean recurrentes, aunque sean N0, algunas revisiones retrospectivas recomiendan dar radioterapia al primer relevo. Esa revisión sobre todo habla de lesiones en la piel cabelluda o en la región de la cara, y si tienen algunas de esas características hay que dar al primer relevo, y casi siempre esas lesiones de piel cabelluda o cara, el primer relevo es la región parotídea. Muchas gracias. Volviendo un poquito a lo de electrones, entonces, ¿cuál sería la regla de oro que se considera así? Bueno, que típicamente la consideran así. ¿Cuál sería la regla de oro de los electrones? Que no sé si la han escuchado. Sí, es la pérdida de energía. Eugenia, Pérdida de energía de 2 mielelectronvolts por cada centímetro de profundidad en agua. ¿2 qué? Son 2, o sea, se pierden 2 mielelectronvolts de energía, megaelectronvolts, perdón, por cada centímetro de agua. Ajá, megaelectronvolts, no mili, o no escuché que dijiste, pero es megaelectronvolts por cada centímetro, ¿no? Ok, y alguien más, ¿cómo se calcula el alcance máximo que tienen los electrones? Que también es otra de las reglas, que es el RP o el alcance máximo. ¿La energía se divide entre qué? Eugenia se lo debe de saber porque parte lo dio. Alfredo. Alfredo o Eugenia o Curi, que son los que veo aquí, Eric, César. Pues tendría que dividirla entre la modal y el rendimiento, ¿no? Que se va por energía. Los que no están hablando. ¿Alguna red que les ayude? Caro. No sé, doctora. Igual, el alcance máximo es muy sencillo, es como hasta dónde llega más o menos. Bueno, no es la definición correcta, pero en términos, digamos, como fáciles de entender, solamente es la energía dividida entre 2, que es más o menos lo que sabemos que es el alcance donde va a estar máximo, ¿no? De ahí puedes saber a cuánto va a llevar el 90%, que es la energía entre 4, y el 80% es la energía entre 3. Entonces, eso es básicamente cómo puedes saber a dónde llega la curva. De grosso modo, obviamente hay tablitas como lo mencionó Daniel y como creo que también fue, no me acuerdo qué fue, pero hay tablitas que específicamente ya te dicen cuánto para el equipo que tienes, cuando hacen la calibración, cuando hacen todas las mediciones, pero digamos así como en el consultorio para saber, pues es lo que puedes utilizar, ¿no? Esas formulitas. Y pues nada más es importante lo que mencionó Daniel, Estuardo, de la parte de ortovoltaje, que también consideren que existe, igual ya lo vimos en los artículos, que existe esa opción de tratamiento, si bien hay como 3 disponibles en todo México, pues es posible que en algún punto los vayan a llegar a requerir. Y para tanto electrones como para ortovoltaje, igual existen ya las tablas o las libretas que encuentran en cada equipo. Considerar que se puede usar pues también el bolus, considerar que en algunos pues el cono, el tamaño, todo eso, todas esas especificaciones, si no las recuerdan, pues simplemente en ese momento bajar, preguntar al físico qué es lo que tenemos disponible para hacer el plan de tratamiento. Y pues nada más, creo que de todo lo demás. ¿Me escuchan, bien. doctora Sandy? ¿Alguna otra duda que tengan, doctor? ¿Maldonado, algo más que quiera comentar? ¿Me escuchan? Sí. Okay. Hola, sí,
Un poquito bajito, ¿Ahí me pero sí. escuchan mejor? Sí, doctor. Sí. Ok. Piel es un tema apasionante. Estuvo muy bien el taller, los felicito. Y también algunos puntos. Recuerden, carcinoma vasocelular es el tumor maligno más benigno. Ahí está muy bien el artículo que nos enviaron. Quedarse largos en lugar de quedarse cortos. Mencionan ahí 10 milímetros y 13 milímetros, dependiendo si es mayor o menor de 2 centímetros. Es una buena pauta. Esto de los 5 milímetros tienen el riesgo de que recurran o progresen los tumores, que si es vasocelular va a ser de muy tardía la recaída o progresión. Y si es un carcinoma epidermoide, les sugiero que lo respeten. El carcinoma epidermoide es muy agresivo. Eso lo he visto y lo he revisado. Tumores mayores de 2 centímetros, incluyo en forma electiva el primer relevo ganglionar. Creo que es algo que cuesta trabajo observarlo y analizarlo. Se los recomiendo muchísimo porque pueden quitar el primario, pero una vez que hay enfermedad ganglionar, el pronóstico del paciente se viene abajo. Entonces, respeten más el epidermoide, sean más generosos con los márgenes en un epidermoide. Y comentaban de las carcinomas epidermoides en tibia, también tengan mucho cuidado. Con electrones es muy fácil que se necrosen la piel. Si llegan a tener pacientes, les recomiendo tratar con fotones. Con fotones las respuestas son muy buenas y el riesgo de necrosis es muy bajo. Creo que son recomendaciones que en algún momento le van a dar peso, pero les van a servir. Esos son mis comentarios. Gracias.